Bien, estimados estudiantes, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Vamos a ver, comencemos con la lista. No, perdón, ustedes son el telemático 1-4, estaba equivocado. No, son democracia. ¿No? Pues a mí me parece tan convincente su voz, hasta conocida. Bien, listo. Vamos a tomar la lista. Son el 1, 2. Arellano. Arellano. Bacusoy. Bacusoy. Barcos. Presente. Briones. Briones. Carrera. Presente. Cedeño. Cedeño. Chancay. Coque. Buenas tardes, Coque, ya está. presente, profesor. España. España. Fegan. Presente. Figueroa. Aquí, profesor, Figueroa. presente. Gallegos. Presente, Gallegos. Girardi. Presente. Guzmán. Guzmán. Jaramillo. Jurado. Jurado. López. Presente. Maldonado. Presente. Montaño. Presente. Montes de Oca. Presente, Montes de Oca. Montoya. Montoya. Morales. Presente. Morán. Morán. Orozco. Párraga. Presente, Párraga. Pérez. Presente. Ilay. Presente. Puma. Presente. Rubales. Presente. Salazar. Presente. Sánchez. Sánchez. Silva. Presente. Presente. Tabarés. Presente. Baco. Baco. Vinuesa. Presente. Bien, ¿quién llegó tarde? Profe, Miguel Briones, Briones Jordán. Bien, ¿y aquí más? ¿Quién llegó tarde? ¿Quién más? ¿Quién es Angelito? No pone nombre y apellido, yo no lo voy a entrar. Angelito Quepo. Y aquí no hay ningún Ángel, a ver. Miguel, José.
Jaramillo dice Ángel. Jaramillo Luis Ángel. ¿Será él? Pregúntenle porque yo no sé, no le puedo dar entrada así. Bien, vamos a comenzar, niños. Por favor, secretaria, ¿por dónde anda? Dígame, profe. ¿Qué grupos faltaría exponer hoy día? Hoy ya toca todos los grupos el nuevo tema porque los otros ya mandaron el video y... Ya listo, entonces vamos con grupo 1 al frente. Comparta la diapositiva, por favor. Suban la diapositiva, por favor, al WhatsApp. Buenos días, somos el grupo número 1 y estamos conformados por Kerly Montaño, Alexis Pilay, Josué Puma, Giovanni Sánchez, Gisela Gallegos. Vamos a hablar sobre la evolución de la democracia en Ecuador, formas de comprensión de la democracia y participación ciudadana y control social. Primero tenemos evolución de la democracia en Ecuador desde la perspectiva constitucional. Entre 1982 y 1996, Ecuador encajaba fácilmente en el escepticismo de algunos académicos de que la democracia sea una atractiva vía hacia la justicia social. Por ejemplo, mientras que autores como Domier satirizaban la democracia como un sistema en que consiste en que todas las cosas buenas, tanto Di Palma y Huntington recomendaba desvincular la justicia social de la democracia, ya que la una no trae la otra. Y según ello, la vinculación de los dos genera la falsa expectativa que la democracia traerá justicia, lo cual terminaría sobacando ambos ideales. También formalmente la democracia del Ecuador, esta fue contemporáneo, que comenzó en el año de 1979, pero después en 1997 y sucesivamente hasta el 2007, estaba claro que no había traído justicia social como era de esperarse. El nivel de confianza de los ecuatorianos en la democracia era muy bajo y la ingobernabilidad se hizo evidente. 8 gobiernos pasaron por la jefatura del Estado en el lapso de 10 años. Aquí tenemos, por ejemplo, con la salida de presidente Abdalá Bucaram, en la cual después se escogió un presidente interino. Entonces, durante ese lapso de la justicia democrática, podrían un remedio efectivo contra la democracia. En la política principal descargan al... Perdón, ya. Sin embargo, la función estabilizada en 1997 y 2005, masivas protestas sociales tumbaron a 3 jefes de Estado. Se turnaron la banda presidencial. Vargas, Lucio Gutiérrez, Carlos Solórzano en el año del 2000. Forma de comprensión de la democracia. La democracia es un modelo de organización política de formas monárquicas de generación del Estado, el rey. La democracia para Platón y como entendiendo que en Grecia esa multitud se aplicaba solo a los... El texto de este conservador, quien lideraba esas tienen en común que la denominaron una forma de gobierno que se basa en la multitud, es decir, el pueblo soberano. Aunque la Roma y la griega tuvieron sus imperfectos como un ejemplo de la exclusión social, lo que representa una distinta visión a lo que se tiene en la actualidad. Hoy en día la democracia se presenta de otra forma, directa, participativa, social, representativa, parcial, parlamentaria, constitucional, religiosa, autoritaria y presidencial, pero no es excluyente con algunas excepciones donde está limitada la... A continuación tenemos la participación, pero para el Consejo de la Participación Ciudadana, y bueno, según ellos, más que todo, y el control social, la participación ciudadana es principalmente un derecho de los ciudadanos y ciudadanas, es decir, nosotros en general, ya sea de forma individual o colectiva. Podemos participar ya sea de manera protagónica o ya sea de manera de planificación o en el motivo de control popular de las instituciones en un proceso permanente. Ahora bien, ¿quiénes hacemos la participación ciudadana? Según el artículo número 4 de la Ley Orgánica de la Participación Ciudadana, esta participación esto conlleva que la participación de la ciudadanía en general en todos los asuntos de interés público es un derecho que nosotros, bueno, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa directa y comunitaria. Es decir,
En teoría, ¿qué es un sistema de participación ciudadana? Es un conjunto de instancias, relaciones, herramientas y mecanismos de participación que interactúan de manera articulada para garantizar el ejercicio de los derechos de participación ciudadana, ya sea control social, rendición de cuentas, transparencia y en la lucha contra la corrupción. También tenemos que, de acuerdo a la ley orgánica de la participación ciudadana, en cada nivel de gobierno del Ecuador debe establecerse un sistema de participación ciudadana. Los insumos para el sistema de participación son demandas de todos los ciudadanos colectivos. Control social. El control social es un conjunto de medidas, una serie de normas o reglas explícitas e implícitas, cuyo fin es mantener el orden social o el orden de la sociedad. Control social, por tanto, es un concepto muy amplio, pues se refiere al conjunto de reglas, normas, valores y costumbres de los diferentes grupos de una sociedad, sea pacífica y armonizada. Por esta misma razón, es un concepto tan amplio, pues son muchas y muy distintas las medidas, además, pudiendo ser una medida de control social en una ciudad europea, ir vestido por las calles, mientras que en las tribus, en las selvas. Medios o mecanismos de control social. Existen numerosos medios para asegurar el control social. Se distinguen dos grandes grupos, los medios formales y los informales. Los primeros están caracterizados por estar respaldados por el derecho y es el Estado el que los ejecuta en beneficio de mejorar la convivencia en sociedad. Los informales, por otro lado, no necesitan estos elementos, puesto que existen otros mecanismos que ayudan a conseguir este bienestar general. Control social explícitos son aquellos que están respaldados por el derecho. El poder legislativo, a través de su potestad para legislar, establece las leyes que han de cumplir el resto de ciudadanos. Parte de estas leyes son para controlar a la población, para que sea el orden y no el caos, el que asegure sociales, también estratégicas de esta acción que desean. Control informal, en las leyes, sino es la sociedad y otras instituciones informales quienes realiza de forma más o menos indirectas. Hablamos de la religión, de los valores, de la moral, de la familia, de los medios de comunicación, etc. Gracias. Bien, muy bien. Vamos con otro grupo. ¿Qué tu grupo tocaría, secretaria? El 2 sería, dos, grupo 2 al frente. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 2 y estamos conformados por Dayana Barcos, Milena Rubales, Israel Jurado, Juan López, Ismael Gerard. Vamos a hablar sobre la evolución de la democracia en el Ecuador desde la perspectiva constitucional. Ecuador ha tenido 20 constituciones, sin contar la primera expedida en 1812, que no fundó propiamente al Ecuador como república, que hasta puede discutirse si realmente fue un documento constitutivo de un Estado y que más bien fue un acto de respaldo a la corona española que había sido temporalmente desplazada por Francia. 1. Periodización de la evolución de los derechos en el constitucionalismo ecuatoriano. Para realizar un análisis que tome en cuenta tanto la teoría del derecho como la teoría social, utilizaremos 3 criterios que creemos pueden ayudar a caracterizar la evolución de los derechos en el constitucionalismo. El primero tiene que ver con la modernidad. Esta clasificación sugerida por Santos divide al constitucionalismo en 3 tipos. Primero, el antiguo o premoderno, que existió hasta antes de la independencia de la corona española y que era flexible e informal, autoritario y vertical, y que podríamos considerar que corresponde a nuestro periodo colonial hispánico. 2. El moderno, que comienza con la independencia de la colonia española y corresponde al Estado Nacional en un constitucionalismo reduccionista, monocultural, jurídicamente monista,
centralizado y que en la constitución de la práctica no tiene fuerza vinculante y que está estrechamente relacionado con la economía capitalista. 3. El postmoderno, que rescata el constitucionalismo oculto practicado por otras nacionalidades, en particular las indígenas, es plurinacional y correspondería a un modelo distribuidor, reconocedor y demodiverso, que camina hacia un modelo económico postcapitalista. Buenas tardes. Voy a hablar sobre formas de comprensión de la democracia. Democracia en la antigua Grecia. La democracia es concebida como gobierno de la multitud para Platón y como el de los demás para Aristóteles. Entendido que en Grecia esa multitud se aplicaba solo a los hombres libres y propietarios. Fallas de la democracia en griega. Excluía a las mujeres, esclavos y extranjeros de la condición de ciudadanía. A ese grupo se le quitaba la capacidad de decidir en los destinos de la nación. República de Roma. Existían 2 magistrados que gobernaban y eran nombrados mediante la elección popular. Sin embargo, mantenían el principio de exclusión social, pues solo los patricios tenían un poder que se asentaba en su linaje y dominio económico. El Estado ecuatoriano. Surgió en 1830 basada en este modelo republicano y se instauró en la democracia como forma de gobierno, pero se estableció una democracia oligárquica que reproduce formas de exclusión sustentadas en el linaje y el estatus económico. Continuación, mi compañero. El declive del modelo monárquico. Después de la Revolución Francesa en Europa y colonias independientes, se rescata de Roma la figura de la República como una forma de organización del Estado y de gobierno, y se adopta la democracia como modelo, aunque esta siguió reproduciendo formas de exclusión social. Democracia y república. Para Roussel, la república como modelo de Estado obtiene la legitimidad indefinidamente de la forma de gobierno que exista, desde la decisión del pueblo soberano. Según Tocqueville, los principios básicos que rigen la democracia son igualdad y libertad. Norberto Bobbio incorpora otros principios como la decisión de la mayoría y la defensa de los derechos de las minorías. Jürgen Habermas plantea como una democracia deliberativa, donde se rescatan los derechos ciudadanos de la deliberación y participación de la comunicación política. Participación ciudadana y control social. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promueve e incentiva el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana y control social, fomentando la transparencia y la ética. Previene e investiga actos que generan corrupción y afectan la participación o el interés público, y designa a las autoridades que le corresponden de acuerdo con la Constitución y ley, para el bienestar de la sociedad civil, promoviendo la prevención y lucha contra la corrupción. Misión: promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana y control social, fenómeno fomentando la transparencia y la ética. El CPCCS investiga y previene actos que generan corrupción y que afectan a la participación o el interés público, y designan a las autoridades de control que les corresponden de acuerdo a la Constitución y la ley, para el bienestar de la sociedad civil, promoviendo la prevención y la lucha contra la corrupción. A continuación, mi compañero. Visión. Al 2021, ser reconocida a nivel nacional e internacional como una entidad promotora de derechos de participación y control social, la prevención y la lucha contra la corrupción para favorecer el ejercicio de participación ciudadana en el ámbito de gestión e interés público, los valores institucionales, la lealtad, acciones individuales,
que están comprometidas para fortalecer la imagen institucional. La responsabilidad, que es cumplir con eficiencia las tareas encomendadas. Honestidad, actuar bajo la legalidad y ser transparente en las acciones y en el uso de los recursos públicos. La empatía, tener afinidades e identificarse con otra persona, escuchando a los demás, entendiendo sus problemas y emociones. Ética, garantizando al accionar sustentado en la razón, libre de toda presión o influencia preconcebida y toda creencia confesional por parte del Estado y sus funcionarios. Solidaridad, capacidad del ser humano para sentir empatía por otra persona y ayudarla en los momentos difíciles. Los principios institucionales son las reglas o las normas que orientan la acción de un ser humano. Por ello, el Consejo de Participación, Ciudadanía y Control Social ha definido que la interculturalidad, valorando, respetando y reconociendo las diversas identidades culturales para la construcción de la igualdad en la diversidad. La equidad, que es principio ético o de justicia en la igualdad. En definitiva, la equidad nos obliga a plantearnos los objetivos que debemos conseguir para avanzar hacia una sociedad más justa. Diversidad, promoviendo procesos de participación basados en el respeto y el reconocimiento del derecho a la fuerza, desde los distintos actores sociales, sus expresiones y formas de organización. Participación, con la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo del ejercicio de sus derechos. La independencia, actuando sin influencia de los otros poderes públicos, así como factores que afectan la credibilidad y confianza. Publicidad, generando información pública de libre acceso, salvo en lo relacionado con el ámbito de la investigación de denuncias de acuerdo con la Constitución y la ley. Objetivos estratégicos. Mantener un proceso transparente de designación de las autoridades de las instituciones públicas de control. Incrementar la participación ciudadana, el control social y la rendición de cuentas en el ejercicio de los derechos ciudadanos y la gestión pública. Fortalecer las capacidades institucionales. Incrementar los mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción que afecten los derechos de participación, generen corrupción o vayan en contra del interés social en la gestión pública. Muchas gracias. Gracias. Listo, vamos con otro grupo, el 3. Grupo 5. Grupo 5, ofrecido, ¿se ofrece? Dele. Sí. No, profe, grupo 3. A ver, ¿quién mismo? ¿Grupo 3 o grupo 5? Grupo 3. ¿Quién compartió ahorita? Fui yo, grupo 5, perdón. Pero quiero... Vamos al grupo 3 que se ofreció primero. Dele rápido. Buenas tardes, ¿sí me escucha? Sí, dele. Ya. Buenas tardes, licenciados, compañeros. Mi grupo y yo vamos a exponer sobre la democracia, ciudadanía y globalización. Los integrantes son Sergio Párraga, Nicole Pérez, José Cabrera, Yandre Figueroa y Jean-Pierre Maldonado. La evolución de la democracia en Ecuador desde la perspectiva constitucional. En Ecuador, el tema de la democracia es tratado desde las ópticas diferentes que tienen anclajes y escuelas teóricas distintas. Así existen varias corrientes como procedimentales con autores como Joseph Schumpeter, Hans Kelsen, institucionalistas con autores como Rubén Day, entre otros. Sin embargo, pocos estudios analizan el tema relacionado con los valores y antivalores de la democracia ecuatoriana.
los mismos que como parte integrante de una cultura política, específicamente la cultura cívica de un país. Permiten obtener otra perspectiva de análisis para estudiar la democracia y problemas de carácter público, político, económico y social en un contexto histórico determinado. En esta perspectiva que se enmarca en el presente estudio como la necesidad de analizar las determinadas causas sobre la debilidad de la democracia en el Ecuador, por ello es relevante recordar brevemente la cronología de retorno a la democracia en el Ecuador, como paso analítico previo para comprender el papel de los valores y sus contravalores democráticos en el periodo histórico de 1996 al 2000. A continuación, mi compañero. Voy a seguir con la evolución de la democracia en el Ecuador desde la perspectiva constitucional. Ecuador retornó a un sistema democrático en 1979. Se promulgó la Constitución de la República del Ecuador número 18. Las elecciones llegan después de algunos años de gobiernos militares en los que el Ecuador está retomando la historia de una era democrática. En el mismo año, Jaime Roldós Aguilera asumió como presidente de la Constitución. Su gobierno fue cambiado por un catastrófico accidente que acaba con su vida en 1981. Luego Ecuador vivió una guerra territorial con los países vecinos de Perú. Enfrentamientos armados de Paquilla se saldaron con miles de muertos. Luego las políticas de reducción de subsidios a la gasolina y al trigo comenzaron a convertirse en un denominador en las relaciones con los futuros gobiernos. Se suma a la continua devaluación de la moneda nacional. Como siempre, los gastos son cubiertos por los ecuatorianos, quienes casi llevan la peor parte del aumento diario de precios, no solo por los artículos de primera necesidad, sino también los precios de los servicios públicos. A esto se le agrega el desastre natural provocado por el fenómeno del Niño en 1982, situación que agravó la economía del país. En 1984, León Febres Cordero asumió el poder y su gobierno se caracterizó por rebeliones protagonizadas por altos mandos de las Fuerzas Armadas, quienes no estaban de acuerdo con las políticas relacionadas a la defensa y seguridad del país. El tema de la guerra con Perú continuaba. Reuniones y diálogos con el fin de encontrar una solución al conflicto bélico se producía de forma constante. En el año 1990 se suscitó el primer levantamiento indígena que demandó una pronta solución al conflicto de titulación de las tierras. En 1992, Sixto Durán Ballén llega al sólido presidencial. El futuro del país no era nada halagador, luego de que ocurrió el derrumbe en el Cerro Camuga, justamente donde se encuentra la presa eléctrica del Paute. El caos en la zona repercutió en el desarrollo y la economía debido a los cortes y suspensiones de luz eléctrica en el país. Posteriormente, en 1995, se produjo la guerra del CENEPA con el Perú, que acabó con la firma de la Declaración de Montevideo, a fin de cesar el fuego, y se aprobó la Declaración de Paz de Itamaraty el 17 de febrero de 1995. Y es que, a consecuencia de lo antes indicado, la crisis económica del Ecuador se intensifica. La migración de los ecuatorianos hacia España aumenta. Problemas de índole social, económico y político generaron una gran crisis de gobernabilidad en el país, a lo que se suman problemas relacionados con el mal manejo de los recursos públicos por parte de algunas autoridades del Ecuador. Confluyeron para acrecentar la crisis política, la corrupción y la ingobernabilidad. En 1996, el pueblo ecuatoriano cifró sus esperanzas en Agalá Cucará, cuyo gobierno se caracterizó por un sinnúmero de particularismos que dieron como resultado su impeachment.
En este periodo se entrelazó la crisis política, la corrupción y la ingobernabilidad, llegando a ser detonantes que pusieron en riesgo la estabilidad democrática y el sistema político en el. A continuación, mi compañero. ¿Qué pasó? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Yo voy a poner la parte de mi compañero porque tuvo problemas con el computador. Bueno. En 1999, nuevas elecciones llevaron a Yamil Awad a la jefatura de Estado. Su gobierno se caracterizó por prácticas corruptas como elecciones anteriores y como un parador. Así la historia de la salida del presidente se da como antes. A esto se suman los levantamientos indígenas de importancia, siendo el último que se produjo el 21 de enero del año 2000, que le costó el cargo al presidente Yamil Awad. Todo ello ha dado como resultado que un país tan diverso como el Ecuador, con grandes recursos naturales, se encuentra envuelto en las redes de la pobreza y constantemente asfixiado por una deuda externa cada vez mayor. Adicionalmente, los expuestos reflejan cómo se agrava la ingobernabilidad en el país. Estos antecedentes del proceso de retorno a la democracia evidencian ya una democracia frágil, donde los poderes asociados un tipo de cultura política, específicamente a la cultura cívica, escasamente se fortalecen, generando cada vez más un pueblo apático con poca conciencia social y con poca participación ciudadana, que al parecer solo emerge en momentos de crisis. Yo voy a hablar sobre las formas de comprensión de la democracia. La democracia nace en Grecia, antes existió la monarquía, el poder de una sola persona. El Ecuador nace en 1830 como república y revestida de democracia, pero siguiendo las referencias históricas anteriormente vistas, estos atributos solo los percibieron los grupos de poder económico y de extracto social, socioeconómico dominante. La democracia en sus inicios tuvo efectos como es el hecho de que excluía a ciertos grupos como a las mujeres, esclavos y extranjeros. Existieron algunos pescadores como Rousseau que realizaron observaciones de la democracia y al concepto de la república, por ejemplo, que la democracia directa es donde el pueblo expresa su poder. Esto contraposición a la democracia representativa, que para algunos no era muy eficaz. En la antigua Roma, en la época de la República, también predominante la exclusión, si bien es cierto, no había reyes, pero solo los poderosos podían elegir. Es decir, había estructuras democráticas, pero no para todos. La democracia se basa en la igualdad y libertad de la decisión, de la mayoría defensa de los derechos de la minoría. El diálogo y la tolerancia para aceptar las diferencias. Luego de la Revolución Francesa, se consolidaron conceptos como la igualdad y se configuró la forma de gobierno como la república adoptada de la democracia, pero persistían los privilegios para los que tenían poder. El filósofo Habermas contribuye con los conceptos de la democracia deliberativa y participativa y resalta el compromiso del ciudadano en la participación de la política de manera democrática, porque muchas de las situaciones de inestabilidad social y política se fundamentan en lo distraído que puede ser los ciudadanos, de los problemas sociales que le afectan, al estar
imbuidos de las distracciones, viviendo de una vida vegetativa políticamente hablando. La participación ciudadana y control social. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una entidad autónoma que forma parte de la función de transparencia y control social. Promueve e incentiva el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana. Establece e impulsa mecanismos de control en los asuntos de interés público. Además, el control social es el derecho y el deber de los ciudadanos y ciudadanas quienes, como ejercicio de su derecho de participación ciudadana, controlan el buen manejo de la gestión de lo público. Para ello existe una diversidad de instrumentos con finalidad de incidir las decisiones sobre las políticas públicas en todos los niveles de gestión de lo público, procesos de designación de autoridades del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A continuación, yo les voy a hablar sobre los mandatos constitucionales. Se divide en tres. La primera, que es a través de comisiones ciudadanas de selección. Estas son integradas por 10 miembros, 5 delegados por las funciones del Estado y 5 representantes de las organizaciones sociales y de la ciudadanía escogidos en sorteo público, de entre quienes se postulen y cumplan con los requisitos. El CPCCS, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, debe organizar las correspondientes comisiones ciudadanas seleccionadoras para escoger las siguientes autoridades: el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría General del Estado, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo y el Tribunal Contencioso Electoral. La segunda, que es a través de ternas presentadas por el Ejecutivo. El CPCCS designa a las siguientes autoridades de entre las ternas propuestas por el presidente o presidenta de la República, luego del proceso de impugnación y veeduría ciudadana correspondiente. Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Y la última, que es a través de ternas enviadas por funciones institucionales del Estado. Según la reforma aprobada en el referéndum y consulta popular de 7 de mayo de 2011, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social determina el procedimiento, plazos y demás elementos del proceso de elección de designación del alcalde del Consejo de la Judicatura. A continuación, mi compañero. Mandatos legales. En lo que respecta al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se encarga de la atribución de organizar procesos de selección, designar autoridades institucionales y representantes ciudadanos a diversos organismos. Este es el caso de conformación del Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo de Fronteras, en la cual sus normativas son las siguientes: reglamento de veedurías para los procesos de selección de los miembros de las comisiones ciudadanas y para la designación de autoridades, reglamento de comisiones ciudadanas de selección, instructivo para la conformación de comisión ciudadana de selección, instructivo de las comisiones ciudadanas de selección para designación de autoridades, etc. Representantes de la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria. Sus normativas son las siguientes: reglamento de veedurías para los procesos de selección para los miembros de las comisiones ciudadanas y para designación de autoridades, instructivo para la designación de los representantes de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de la Soberanía Alimentaria y consejos nacionales de igualdad. Sus normativas son las siguientes: reglamento para la designación de representantes de la sociedad civil a los CNI, instructivo para la designación de representantes de la sociedad civil a los CNI, reglamento de comisiones ciudadanas de selección, etc. Sí. Muchas gracias por su atención y disculpad. Bien, vamos ahora sí al otro grupo que se había ofrecido, el 5. ¿O cuál les puso ahorita? Grupo 5. Dele rápido, cierre ahí. Buenos días, compañeros economistas, somos el grupo número 5. Le voy a hablar sobre la democracia en Ecuador.
Hace 40 años el país cerraba una etapa en su vida política y se abría una nueva llena de esperanza en el futuro de una renaciente democracia. El triunfo de la segunda vuelta del joven candidato en ese entonces, Jaime Roldós, en binomio con Osvaldo Hurtado, dejaba atrás uno de los más largos periodos dictatoriales de nuestra historia. Casi 10 años de gobiernos autoritarios, civiles y militares amenazaron al Ecuador con su democracia. La dictadura belaquista reprimió con mano dura al Ecuador hasta el 22 de junio de 1970. Las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado contra el viejo caudillo el 15 de febrero de 1972, 4 meses antes del llamado a elecciones. El carnavalazo fue la jugada que sacó al tablero de Velasco y Bucarán, impidiéndoles llegar al poder. El general Guillermo Rodríguez Lara fue nombrado jefe del llamado gobierno revolucionario y nacionalista de las Fuerzas Armadas. Él estableció que el gobierno de corte reformista en sus primeros momentos contaba con el apoyo de la izquierda y del centro político, que fue gobernado con la Constitución en el año 1945. En el momento llamado boom del petróleo, que hace que la economía del país se dinamice y el crecimiento capitalista se acelere, convirtiendo el petróleo en el primer producto de explotación en el Estado. Esto hace que el desarrollo económico y la participación en la construcción de obras de infraestructura y en el área de vivienda sea mejor y crezca más. Y el 10 de agosto de 1969 se inició la fase de gobiernos constitucionales más larga de la vida de la República del Ecuador. Tras una década de dictaduras militares, en los primeros 17 años hubo 5 gobiernos: el de Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo Borja y Sisto Durán Ballén. En los siguientes 10 años hubo 6 gobiernos, que fue el de Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, Yamil Maguad, Gustavo Novoa, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio, quienes fueron derrocados por los Bucaram. Maguad y Gutiérrez, quienes eran los únicos presidentes electos de esa década. En el año 2007, el 15 de enero de 2007 al 24 de mayo de 2017, fue el gobierno de Correa, que fue la llamada década gloriosa, si no me equivoco. Y este fue sucedido por el gobierno de Lenín Moreno. La esperanza de la democracia idealizada en 1979 perdió su rumbo en el año 2019, bajo tiempos conservadores latinoamericanos. Ecuador enfrenta más dificultades para retomar la construcción de una democracia social que supere a la hegemonía recobrada por las élites políticas y empresariales. En todo caso, van conformándose grupos y colectivos ciudadanos, así como organizaciones nuevas entre los movimientos sociales que progresivamente avanzan en la consolidación de posiciones para replantear una senda que se perdió. Gracias. Muy buenas tardes, economista. Yo voy a hablar de lo que son formas de comprensión de la democracia. Mi nombre es Kevin Morales. La democracia solo es posible gracias a un aumento de la complejidad de la sociedad, pero hoy en día esta misma complejidad parece distanciarnos de la propia democracia. Hay un claro desajuste entre lo que una democracia nos presupone a los ciudadanos y nuestra capacidad para cumplir con esas exigencias. En la actualidad, el origen de algunos de los principales problemas políticos reside en el hecho de que la democracia necesita unos actores que ella misma es incapaz de producir. Sin una ciudadanía activa y participativa, formada e informada, que entiende lo que se debate en el espacio público de forma que pueda intervenir en él, es imposible hablar de calidad democrática. Como tal, la democracia es un modelo de organización política del Estado. A continuación, mi compañero. Bueno, la democracia es un modelo de organización política del Estado que surge en la antigua Grecia, en las oposiciones en la forma monárquicas, donde el poder absoluto recaía en la figura de una persona, o sea, el rey. La democracia era concebida por Platón como el gobierno de la multitud y por Aristóteles como él, los más.
Entendiendo que en Grecia esa multitud se aplicaba solo a los hombres libres y propietarios de la democracia, en Atenas excluyó a las mujeres, esclavos y extranjeros de la condición de la ciudadanía, y por lo tanto les quitaba la capacidad de decidir sobre los destinos de la nación. No obstante, hay que comprender que para la época era normal el orden patriarcal, que se constituía como el modelo dominante basado en el poder del varón, quien lideraba la sociedad y se adueñaba del espacio público. Durante su periodo republicano, Roma era gobernada por 2 magistrados que eran nombrados mediante la elección popular. Sin embargo, se mantenía el principio de la exclusión social, pues solo los patricios tenían poder de decisión política en virtud de sus linajes y dominios económicos. Solo ellos elegían mandatarios o eran candidatos. La plebe en Roma estaba conformada por ciudadanos que por pertenecer a la aristocracia no votaban. Se instauró así una democracia, sí, pero oligárquica. Así en Grecia y Roma, la democracia naciente estaba marcada por la exclusión social y los derechos solo pertenecían a un grupo privilegiado. La oligarquía era un grupo dominante que tradicionalmente tenía acceso al poder. Mientras sigan las inequidades y las injusticias, es difícil hablar en términos de democracia. Gracias. Bien, a continuación, mi nombre es Roberto Silva, voy a platicarles un poco de lo que es la participación ciudadana. ¿Qué es la participación ciudadana? Según el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la participación ciudadana es principalmente derecho de las ciudadanas y ciudadanos en toda forma individual y colectiva para participar, ¿qué quiere decir? Ser parte de, incidir de una manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad y de cada uno de sus representantes. En un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. Esto lo pueden encontrar en la página de participacionciudadana.gov.es. Bien, entonces, participación ciudadana en todos los asuntos de interés público es derecho que se ejerce a través de todos los mecanismos de democracia, ya sean representativas, directas y comunitarias. En los mecanismos de democracia, que son 3, representativa, participación de los ciudadanos en las distintas funciones del Estado a través del voto. Ahí ejercemos lo que es la democracia. Directa, tenemos la facultad normativa para proponer, crear, reformar o derogar normas jurídicas ante cualquier órgano de competencia normativa. Comunitaria, formas de organizaciones de la sociedad para defensa de todos sus derechos y actividades del servicio social. Ejemplo de cada uno, en el primero representativa, son ciudadanos electos, tenemos que eligen ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y control social. En lo directo, hacen iniciativas populares, normativas, votan cuando hay un referéndum, votan por el referéndum, consultas populares y revocatoria del mandato. Y en la comunitaria son esas organizaciones sociales, voluntariados, organizaciones comunitarias, a través de la participación, veedurías, audiencias, asambleas, observatorios, etc. Entonces, en resumen, todos los ciudadanos podemos participar de alguna forma, pero es mejor contar con sistemas de participación ciudadana para estar más organizados y garantizar el ejercicio de todos nuestros derechos según la que se contempla en la Constitución y en todas sus leyes. ¿Qué es un sistema de participación ciudadana? Conjunto de instancias, relaciones, herramientas y mecanismos de participación que interactúan de manera articulada, que nos garantizan el ejercicio de los derechos libres de participación ciudadana, control social, rendición de cuentas, transparencia y lucha contra todo tipo de corrupción.
Y de acuerdo a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en cada nivel de gobierno del Ecuador debe establecerse un sistema de participación ciudadana. Gracias. Muy buenas tardes, economistas. Mi nombre es Jair Alfredo Tumbaco Medina y mi tema es sobre el control social. Primeramente debemos tener en cuenta qué es el control social, el cual debe entenderse como una actividad de fiscalización, evaluación y revisión del accionar de las autoridades, así como la transparencia y el adecuado control jurídico del poder público, las cuales impiden las prácticas corruptas y estas favorecen la actuación éticamente deseable de las autoridades y de los ciudadanos. La fiscalización del poder público debe darse desde varias esferas, las cuales son el control administrativo, político y jurídico. El control administrativo genera sobreregulaciones que entorpecen la actividad administrativa. El control político goza de dinamismo, pero produce un conjunto de usos y costumbres que se contraponen a la ética y a la moral. Tenemos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social define al control social como el derecho y el deber de los ciudadanos y ciudadanas, quienes en ejercicio de su derecho de participación ciudadana controlan el buen manejo de la gestión de lo público. A continuación tenemos que hay los cuales son sus objetivos, el cual es aumentar la capacidad de influencia de la sociedad civil sobre el papel regulador del Estado. También es el de equilibrar las relaciones de poder para el fortalecimiento de la democracia participativa, proponer alternativas para el mejoramiento permanente de la gestión de lo público para contribuir al buen vivir y el fortalecer las capacidades organizacionales y ciudadanas para la incidencia en lo público. Tenemos que el Estado debe estar abierto y presto a los procesos participativos de la sociedad, de modo que la ciudadanía, las organizaciones y grupos sociales interesados en la participación lo hagan por medio de los mecanismos constitucionales y legales y también a través de mecanismos no institucionalizados. El nuevo marco constitucional y legal vigente define que todo el proceso de planificación del Estado ecuatoriano deba ser participativo, que en toda la gestión pública se puede ejercer el control social y que toda entidad pública o que maneje fondos públicos deba rendir cuentas de sus actos periódicamente e interactuando con la ciudadanía. Esto para cumplir con estas exigencias constitucionales, el Estado deberá propiciar, promover, definir y posibilitar las condiciones para que esa participación sea efectiva. Muchas gracias. Listo, niños. ¿Terminó? Bien, vamos con el resumen. Bien, básicamente dos temas importantes. El uno, la evolución de la democracia en la parte constitucional, que tiene que ver con la política y los gobiernos de esos años. Y la otra, la parte del Consejo de Participación. En lo de los gobiernos principalmente arranca desde la época de Roldós, de la Vuelta a la Democracia. Aunque podemos hacer mención del 5 veces presidente Velasco Ibarra, que en su última presidencia tomó el poder por las armas, se declaró dictador y luego fue derrocado por los militares, que estuvieron casi 10 años, hasta 1978, de 70 a 78 estuvieron al mando, formando un triunvirato. Para ustedes que son jóvenes y no han vivido, bueno, yo estaba muy pequeño, pero ¿qué es un triunvirato? Triunvirato es cuando gobiernan 3 personas. Gobierna, en este caso, como son militares, todo golpe de Estado, toda dictadura es de gobiernos tomados por militares. Cuando un presidente o cuando
un candidato gana varias elecciones, no es dictador. Si el pueblo decide darle el poder de la asamblea, darle el poder de la presidencia, no es dictadura. Dictadura es cuando se toma el poder por las armas, sea por los militares, que en su mayoría esos son los casos, o sea por un no militar como Velasco Ibarra, que se tomó el poder con ayuda de los militares. Bueno, esa dictadura se formó un triunvirato. Se dice que el uno representa a la Marina, el otro representa a la parte del ejército y el otro representa a la parte de la FAE. Al mando de General Rodríguez Lara, terminaron su mandato y cambiaron, entregaron el poder a la parte civil. Entregaron el poder a la parte civil. Ahora, en 1968 y 79, que ganó Jaime Rodas Equidad, que para descanse, que fue un candidato que salió en representación de el CFP, el Concentración de Fuerzas Populares, que era un partido liderado por Hassan Bucaram, un político de origen árabe, libanés, y que no, la oposición, problemas de internet, se me está yendo el internet, niños. Disculparán si sale entrecortada la señal. Entonces, no lo dejaron ser candidato, y porque no era nacido en Ecuador, y entonces él lanzó a su yerno, a Jaime Roldós, que estaba casado con Marta Bucaram, ambos que para descansen, ganó las elecciones. Luego tuvieron un rompimiento, Roldós, denominado de izquierda, lamentablemente falleció en 1981 en un accidente aviatorio, que se dice que Estados Unidos, a Roldós no alinearse a ellos, tuvo ese accidente. Pero bueno, eso es lo que se dice por ahí. Bien, luego asumió el poder Osvaldo Hurtado, cuyo principal mancha se puede decir que sucretizó la deuda. ¿Qué es sucretizar una deuda? Los empresarios, los grandes empresarios, los ricos tenían deudas en dólares, y al devaluarse la moneda, las deudas subían en sucres. Por lo tanto, Osvaldo Hurtado adoptó esas deudas para cobrarle a los millonarios en sucres, y él le pagaba a los extranjeros en dólares. Y el Estado perdió mucha plata y se le financió a la parte privada. Eso es lo que más se achaca de ese gobierno. Luego vino Leonor Frías Cordero. Yo ya me acuerdo que era muy pequeño, pero sí me acuerdo que habían obras, se veían pasos de niveles, pero obras aquí en Guayaquil, no en el resto del país. Tanto así que luego León Frías Cordero ganó la alcaldía de Guayaquil, porque la gente lo quiso bastante por las obras que hizo por Guayaquil. Pero había una inequidad con respecto a las demás ciudades. También hubo el Taurazo, que fue un levantamiento militar del general Fran Vargas Pasos, donde lo secuestraron. Pero se superó eso de ahí. Otra cosa que pasó en ese gobierno fue el oleoducto ecuatoriano, que se rompió y el Estado perdió bastante dinero con lo de la exportación de petróleo. Luego vino Rodrigo Borja, que lo más importante es que aplicó un sistema de mini devaluaciones que era para controlar la inflación, que tuvo efecto a medio. Luego vino Sisto Durán Ballén, cuyo vicepresidente fue Alberto Ahí, acusado de mal manejo de los fondos reservados, que era un dinero que manejaba en privado sin el control de la Contraloría, la presidencia y vicepresidente de la República. Corrupción, tuvo que huir a Costa Rica, y años después fue perdonado y exonerado en el gobierno de Correa. Se aplicó un modelo neoliberal, un modelo injusto con las clases populares, en beneficio de los banqueros. En ese gobierno se dice que se aprobó la liberación de la banca para que la banca pueda hacer lo que da la gana. Y fue el inicio del problema financiero que luego detonó en el 98 con el feriado bancario, en el 99 con la crisis financiera, y posteriormente en el 2000 la muerte del sucre y la dolarización. En ese gobierno también se aprobó, lo que les digo, la liberación de la banca en la Junta Monetaria, donde estaba Guillermo Lasso. Luego también tuvo el problema del CENEPA, la guerra del CENEPA, donde se creó la gran frase "ni un paso atrás", donde, bueno, Ecuador dice que ganó, Perú dice que ganó, pero bueno, se logró llegar a la paz transitoria, pero la paz. Otra llamativo de ese gobierno fue la famosa llamada Hora Sixto. Ustedes no vivieron, sus padres o sus familiares con más edad
Nosotros sí vivimos eso. Yo me acuerdo que estaba en primer año de universidad en el 95 cuando había apagones. ¿Qué significan los apagones? Como había solamente una hidroeléctrica, una, para todo el país, no abastecía. Y encima hubo estiaje. El estiaje es como una sequía. Y no se llenaba la hidroeléctrica y no podía generar electricidad. Entonces hubo que hacer apagones para que no haya colapso, porque no había mucha energía. Entonces se adelantó la hora. Por ejemplo, si eran 7 de la mañana, yo tenía clase 7 de la mañana, 9 de la mañana, y empecé clase a las 6, de 6 a 8. Y en la noche yo tenía clase de 6 a 10, y la clase arrancaba a las 5, y terminaba a las 9, para no ocupar las horas de la noche, por lo que ya a partir de las 8 a las 9 ya había apagones hasta la medianoche. Eso es lo que se llamó la hora sixta. Esos apagones se repitieron en el 2008, ya con el gobierno de Correa. Correa declaró emergencia eléctrica e hizo 2 hidroeléctricas, que son las que actualmente tenemos. Y entonces ya se eliminaron los apagones. Esa es una de las grandes obras que hizo este gobierno de Correa, porque gracias a él no tenemos apagones hasta la fecha. Si no, imagínense si estuvieran habiendo apagones ahorita en que estamos confinados, donde la demanda de la energía aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque, por ejemplo, yo estuviera en la universidad en clases y no estuviera aquí en mi casa usando mi internet, usando mi electricidad o mi aire acondicionado. Entonces, hay mayor consumo de energía, por supuesto. Sin embargo, no hay apagones porque ahora tenemos 2 hidroeléctricas que inclusive nos damos el lujo de exportar energía eléctrica a Colombia y a Perú. Algo muy bueno que se hizo, que se eliminó ese problema de los apagones. Pero bueno, entonces en esa época, a la hora sixto, la falta de la energía eléctrica, inclusive se contrataba barcazas a la parte privada, que le costaba mucho al gobierno para poder suplir en algo el déficit de energía eléctrica. Luego vino el gobierno de Abdalá Bucaram, que ganó las elecciones, que duró solo 5 meses, 28 días, donde fue derrocado por las fuerzas del Congreso Nacional en esa época, fuerza de derecha, que lo declararon loco. Eran psiquiatras, no sé quién le dio el título de psiquiatra, lo declararon loco y era simplemente tener el poder. No le gustaba cómo gobernaba Abdalá. Abdalá había propuesto la convertibilidad, que era parecido a la dolarización y que no le convenía a la banca. Me imagino que la banca presionó a los políticos y lo sacaron a Abdalá. En vez de que suba la vicepresidenta, que era del mismo partido, y era como que dice continuar con el mismo rolosismo, no la dejaron ser presidenta. Ella se autoproclamó presidenta, creo, un par de días, pero ellos el Congreso nombró a Fabián Alarcón, que era el presidente del Congreso, nombró presidente de la República. Algo que no estaba en la Constitución, desde todo punto de vista fue anticonstitucional, sin embargo se dio. Y luego Fabián Alarcón hizo un plebiscito para legalizar lo que no era legal, que era su presidencia. Luego de Fabián Alarcón vino Yamil Maguad, le ganó a Álvaro Noboa su primera candidatura. Álvaro Noboa estaba auspiciado por el rolosismo, por el PRE, que se dice que Maguad le hizo fraude, pero Maguad era el candidato de la banca, tanto así que cuando gobernó Maguad puso a muchos banqueros en el gobierno, entre ellos Guillermo Lazo, que lo puso ministro de Economía. La ministra de Economía luego fue, hubo una señora, no me acuerdo el nombre, que fue de la banca también, presidenta de la Junta de Banca, fue nombrada, creo que fue ministra de Gobierno, bueno, y algunos banqueros fueron nombrados en el gobierno de Maguad, en pago al apoyo monetario que hacía la banca a las campañas. Por eso después se prohibió que hayan esos aportes para que no se compre campañas. Maguad, por su compromiso con la banca, los dejaba hacer lo que sea. La banca tuvo problemas, dado que hubo el fenómeno del Niño en el 98. El fenómeno del Niño no era otra cosa que las inundaciones en la parte agrícola, lluvias excesivas que inundaban las tierras agrícolas. Muchas empresas agrícolas y agricultores quebraron, no pudieron pagar sus créditos, y la banca, aparte de que no podía recibir esos pagos, aparte había prestado a empresas de ellos relacionados. Por ejemplo, el caso de los Isaías, ellos se habían autoprestado a ellos para ellos comprar TC Televisión, para comprar Ingenio Valdés, para comprar algunas cosas, algunas empresas, y eso es ese es el gran daño que hizo a la economía a la banca. Por eso se dijo que nunca un banquero iba a ser presidente. Sin embargo, la gente olvida y perdona. Pero los banqueros prestaron dinero de los depositantes a sus propios accionistas para tener empresas.
Y luego cuando no pudieron pagar, se quedaron con las empresas y los bancos daban quebrados. Por eso es que los Isaías huyen del país quebrando el banco y otros banqueros también. Sin embargo, fueron incautados en el 2008 con Correa. Por eso es que se incautó TC Televisión, Gama TV, que eran canales de televisión que había comprado los Isaías. Entonces fue injusto pago o retribución al Estado de todo lo que el Estado le tocó pagar a los clientes de Filamanco, porque los banqueros se fugaron y dejaron a los clientes sin pago. De todo este descalabro, de todos los bancos que quebraron, yo me acuerdo que quebró el Banco de la Producción, el Banco Continental, que fue el primero que quebró, el Banco del Progreso, bueno, después quebró la Previsora ya cuando estaba en manos del Estado, pero quebraron esos y otros bancos producto de la desregulación de la banca que se dio en el 94, gobierno de Cintura Mayén, auspiciado por Lazo y auspiciado por Gajic. Luego del periodo bancario, de la devaluación del dólar, yo me acuerdo que mi primer trabajo fue de ayudante cátedra en la universidad, me pagaron 300.000 sucres, y yo, como el dólar estaba que subía, yo enseguida compré dólares. La gente compraba dólares. El dólar yo lo compré, me acuerdo, en 10.000 y lo vendí cuando estaba en 12.000, 13.000. Yo dije, me gané 3.000 por dólar. Pero después el dólar estuvo en 14.000, 15.000, 18.000, 20.000, 25, 28. Ahora llegó a estar en 28.000 sucres un dólar. Carísimo. Todos los días subía. Yo me acuerdo que los precios de los productos en las estanterías de Artefacta, Japón, de esas empresas, ya no estaban en sucres, estaban en sucres y en dólares. Y después le bajaron solo en dólares porque ya al día siguiente subía otra vez, se devaluaba la moneda y otra vez subía el precio en sucre, por lo tanto ya les tocó nomás fijar en dólares los precios. Era terrible. Y la gente compraba dólares. Entonces la economía estaba prácticamente dolarizada. A ustedes se les vendió la idea en campaña de que la dolarización es buena. Bueno, no fue planificada. La dolarización fue una desesperación de Maguad y de la derecha ante que la economía ya estaba parcialmente dolarizada. Ya la gente no quería sucre. Entonces le tocó reconocer la dolarización. No fue planificada, no fue que dijo vamos a hacer que esto es muy bueno. Ha habido cosas positivas de la dolarización, como por ejemplo que la inflación no ha subido y no se ha devaluado nuestro sueldo. Aunque ciertos precios sí suben, ¿no? Pero lo negativo es que elimina competitividad, que nuestras exportaciones tengan competitividad y que el Estado pueda realizar política monetaria. Eso lo pierde, ¿no? Ahora, y eso lo sabemos después de 21 años de dolarización, pero en ese momento fue una medida desesperada del gobierno de Maguad. El gobierno de Maguad llegó el 21 de enero del 2000 y no pudo seguir porque tuvo un levantamiento indígena que derivó en un levantamiento militar. El coronel Lucio Gutiérrez se levantó contra Maguad, se nombró un triunvirato, se autonombró porque ellos se nombraron, tomaron la asamblea, en esa época Congreso Nacional, y el triunvirato era Lucio Gutiérrez por los militares, era Héctor Solórzano, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Jaime Vargas, el presidente de la CONAJE. Ese triunvirato no duró, habrá durado unas horas, no me acuerdo, ¿no? Pero ya se eliminó y dio paso, como debe ser, como dice la Constitución, a que suba el vicepresidente. Ahí subió Gustavo Noboa, que para el cáncer. Gustavo Noboa gobernó hasta el fin del periodo que le tocaba a Maguad, ganó las elecciones Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez, después de este triunvirato y después de este levantamiento indígena, se unió a la izquierda, ganó como supuestamente alguien de izquierda, pero apenas ganó, lo primero que hizo fue unirse a Estados Unidos, viajó a Estados Unidos en la comitiva, inclusive en la comitiva fue Guillermo Lazo, en donde aplicaron un modelo no de izquierda, aplicaron un modelo neoliberal, traicionando a la gente de izquierda que le llevó el poder. Lucio Gutiérrez no aguantó porque fue derrocado debido a que hizo un pacto con Bucarán para traerlo, y también eliminó la corte. Para tener el poder de las cortes, eliminó a los jueces y puso jueces puestos por él, ¿no? Valga la redundancia. Eso no le gustó a la clase política y lo declararon abandono de puesto. Es más,
el presidente del Congreso era Rolosista, que estaba a favor unido con Lucio. La vicepresidenta era Cintia Viteri. Ella se autonombró presidenta, reunió a una mayoría de diputados, no en el Congreso, sino en la CESPAL, y ahí decidieron sacarlo a Lucio. Totalmente anticonstitucional, totalmente golpista, pero esa es la historia. Entonces lo sacaron a Lucio por supuesto abandono de poder y subieron al vicepresidente Alfredo Palacios. Alfredo Palacios duró el tiempo que faltaba de Lucio Gutiérrez y hubo la elección de Rafael Correa, que había sido ministro de Economía, que él renunció para ser candidato y fue candidato y ganó las elecciones. Ganó como alguien de izquierda y se mantuvo en la izquierda socialista hasta el fin de su mandato. Tuvo 10 años en el poder, ganando todas las elecciones que se lanzó, cumpliendo y haciendo miles de escuelas del milenio, miles de carreteras construidas, haciendo 12 hidroeléctricas, haciendo decenas de hospitales, haciendo mucha obra pública y creando una nueva constitución en 2008. La constitución que tenemos actual fue creada en 2008 por el gobierno de Correa, fue aprobada en una constituyente que tuvo mayoría socialista, en donde se aprobó por plebiscito una vez que fue terminada la constitución. Y el pueblo ecuatoriano aprobó esa constitución que hasta ahora nos rige. Luego lanzó de sucesor, pudiendo lanzarse otra vez Correa, lanzó de sucesor a Lenín Moreno, por esto de la alternabilidad. Por eso le digo que la alternabilidad no siempre es buena. Por buscar alternabilidad, lanza al candidato Lenín Moreno, que lamentablemente, igual que Lucio Gutiérrez, llegó como de izquierda, pero sin embargo se viró, se hizo neoliberal y el modelo que aplicó es neoliberalismo. Se unió a Nebot y a Lasso con mayoría en la asamblea. ¿Por qué Correa no fue sacado? Como fue sacado Bucaram, fue sacado Lucio, como fue sacado Maguara. Porque tenía mayoría en la asamblea. El que tiene mayoría en la asamblea está protegido porque no tienen cómo sacarlo. Luego Correa ganó con mayoría, el pueblo votó por mayoría en la asamblea, pero ya con Lenín Moreno para poder mantenerse en el poder tuvo que robarse parte de Alianza País, unirse a Nebot y a Lasso que tenían asambleístas y formaron una nueva mayoría que, imagínense que en el 2019, que hubo las grandes protestas por la subida del precio de los combustibles, no pudieron sacarlo a Lenín Moreno porque él tenía mayoría en la asamblea. La asamblea ni siquiera se reunió para poderlo sacar. Ni siquiera hizo un intento. Entonces, los presidentes se mantienen básicamente cuando tienen mayoría en la asamblea, ¿no? Indiferentemente si cumplen o no cumplen, porque Lenín Moreno no cumplió con obras. Por ejemplo, si no tuviera mayoría en la asamblea el presidente actual, lo hubieran sacado por el problema de los Panama Papers. Pero como tiene mayoría, pues se mantiene. Bueno, y ya la parte del Consejo de Participación, que es el segundo tema, me voy a referir básicamente a que fue creado a partir de la Constitución del 2008. Hace 20 años, usted me preguntaba cuáles son los poderes del Estado, solo habían 3. El poder ejecutivo por el presidente y vicepresidente, el poder legislativo por, en esa época, Congreso, ahora Asamblea, y el poder judicial, que son los jueces y la Corte Suprema. Se crearon 2 poderes más, el poder electoral, con el Consejo Nacional Electoral, el CNE, y el poder de participación ciudadana, con el Consejo de Participación Ciudadana, que se supone que se elige a personas que sean apolíticas, totalmente apolíticas. Esa es la premisa. Lamentablemente no se cumple, porque de una u otra manera ellos terminan alineándose al gobierno de turno o terminan alineándose con su ideología. Tanto así que el que ganó la consejería y fue presidente del Consejo de Participación, el padre, no me acuerdo el apellido, bueno, un padre, fue sacado porque supuestamente era correísta. Siempre hay política. Es difícil que no haya política. Siempre hay política. El Consejo actual se está quejando de que está eligiendo al Contralor y hay presiones de los grupos políticos. Y eso va a pasar siempre. Los grupos políticos van a querer elegir a alguien afín a ellos para poder hacer sus cosas. Lamentablemente es así. Hemos tenido contralores corruptos como Poli, que fue elegido en el 2003 por el Congreso del 2003, y pasaron algunos gobiernos por Poli. Pasó Lucio Gutiérrez, pasó el de Alfredo Palacios, pasó el de Correa, y casi comienza el de Lenín Moreno.
fue reemplazado por el caso de corrupción, huyó a Estados Unidos, fue reemplazado por Celi, que era el suplente, el subrogante. Y Lenín Moreno, en vez de que el Consejo de Participación elija un nuevo contralor, lo mantuvieron a Celi, todo su gobierno, y ahora con Guillermo Lasso aparentemente ha tenido problemas de corrupción también Celi, por pedir dinero a cambio de borrar glosas a empresas. Y fue destituido o renunció, está siendo enjuiciado, y han puesto un nuevo contralor también subrogante, cuando la ley indica que tiene que ser contralor principal, electo por el Consejo de Participación, que eso es lo que está haciendo ahorita el Consejo de Participación recién. Entonces, siempre hay estos cabildeos políticos que impiden que realmente haya transparencia en la elección de las autoridades de control. Entonces, ¿cómo se puede pedir transparencia o imparcialidad o justicia cuando los organismos de control no son transparentes, no son justos? Entonces, la idea del Consejo de Participación es buena, per se es buena. Lamentablemente es la aplicación, porque antes estos organismos de control eran elegidos por el Congreso. ¿Y qué ente más político que el Congreso? El Congreso si usted quiere hablar de política, el Congreso es lo más político que hay en el Estado. De ahí sigue la presidencia. Pero lo más político que hay es, obviamente, el Congreso. Entonces, que el Congreso elija las autoridades de control es político. Por eso se sacó y se hace que el Consejo de Participación, que se supone que entre comillas es apolítico, sea el que elija las autoridades de control. Bien, eso más o menos en cuanto al resumen de lo que tocaron los compañeros en la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, para cerrar, no se olviden que tienen en la plataforma que realizar una lección, que es el cuestionario de repaso, ¿no? No sé si yo lo enseñé en la clase pasada, pero como siempre me han de decir que no saben dónde está. Déjenme ponerlo de nuevo. Ese cuestionario son 10 preguntas calificadas que obviamente referente a la materia y parecidas al examen, ¿no? La próxima semana tenemos clase y la siguiente es el examen. Entonces vayan resolviendo. Esto dura, este está en el bloque, aquí está, el cuestionario de repaso. Está en la parte de tutorización. Ahí dice cuestionario de repaso. Háganlo, tiene calificación. Dura desde el 14 de enero a las 9 de la mañana hasta el 17 a las 11 de la noche. En ese transcurso de tiempo usted lo puede realizar. ¿Cuánto dura? Como son 10 preguntas, dura 10 minutos. Realmente sencillo, preguntas de verdadero y falso, de selección múltiple, para que vayan practicando para el examen y para que realicen una lección calificada. ¿Ok? También tienen el deber de video 3 y también tienen que realizar el glosario. No se olviden que es hasta el día era, ¿no? Tienen que haber terminado, estamos 12. Ya voy a empezar el fin de semana a calificar el glosario. Así que todavía tienen hoy día, sí, pero lo pueden terminar porque ya mañana es viernes, mañana es jueves. Mañana tengo tiempo, mañana voy a empezar a calificar el glosario. Entonces, por favor, si pueden terminar hoy día, si no lo han hecho, ahora lo tienen hasta la noche para terminar. También tienen la tarea 2 que tienen que entregar la mano. Y bueno, nada más, ¿alguna pregunta? No. Listo, niños, un placer. Nos vemos la próxima semana. Tenemos la última clase parcial. Traigo el examen, creo que es la clase 7. Nos vemos, pasen bien, tengan una linda semana. Nos vemos el próximo miércoles si Dios quiere. Un abrazo. Chao. Vaya, profesor.